Nuestro planeta está repleto de sucesos que resultarán increíbles cuando los escuchen. Hoy voy a compartir con ustedes una historia de esta naturaleza, y les aseguro que quedarán impactados al conocerla. Cuando escuché este relato, por primera vez experimenté una conmoción profunda, y como hombre sentí una vergüenza inmensa. Este acontecimiento me hizo comprender cómo la humanidad se deteriora día tras día, y cómo se desmoronan los principios morales. Posiblemente cuando vean este video hasta el final, se darán cuenta de que las situaciones se han vuelto tremendamente graves. Les solicito a todos que observen este contenido con atención, desde el inicio hasta el final, porque se trata de un tema extremadamente importante que todos deberían conocer. La historia trágica de hoy se basa en un incidente real. Es un relato doloroso que ocurrió entre un abuelo y su nieta. El nombre de la pequeña era Samia. Desde su infancia, Samia vivía una existencia feliz junto a sus padres y su abuela. Samia era la única hija de su familia, y por eso era enormemente querida y muy consentida. Sus progenitores la adoraban y nunca le negaban nada. Todo lo que solicitaba se lo concedían inmediatamente. Siempre decían que su única hija Samia lo era todo para ellos, y que todo lo que poseían era para ella. Jamás permitirían que se entristeciera. Por eso Samia creció felizmente en el seno de su familia. Un día cualquiera, mientras Samia se preparaba para ir al colegio, le dijo a su madre que tenía que salir temprano porque tenía un examen. Su madre le respondió que esperara un poco, porque tenía algunas tareas domésticas pendientes, que le prepararía el almuerzo y luego la llevaría a la escuela. Pero Samia insistió diciéndole que no era necesario que la acompañara ese día, porque sus quehaceres le tomarían mucho tiempo, que solo le preparara la comida y ella iría sola, ya que necesitaba llegar temprano al colegio. La madre le alistó su comida. Samia tomó su almuerzo rápidamente y salió de casa. Durante su camino escuchó la voz de su abuelo llamándola desde atrás, diciéndole que la acompañaría a la escuela porque aún era pequeña y podría pasarle algo malo en el trayecto. Quería asegurarse de que estuviera segura. Así comenzó Samia a caminar con su abuelo hacia la escuela. Durante el recorrido conversaban sobre diversos temas. La distancia entre el hogar y el colegio no era larga, así que caminaban con toda tranquilidad. Samia era una niña alegre y hablaba con su abuelo sin parar. Pero súbitamente el abuelo se detuvo en un lugar apartado, y Samia preguntó con asombro por qué se habían parado allí cuando la escuela seguía adelante. El abuelo respondió que quería hablarle sobre algo importante, que descansaran un poco allí y después la llevaría al colegio. Samia no entendió lo que estaba ocurriendo, pero accedió. Sin embargo, lo que sucedió en ese lugar aislado fue realmente impactante y vergonzoso. Su abuelo, en quien confiaba más que en cualquier persona, intentó hacer algo inhumano. Samia trató de resistirse y comenzó a llorar, pero su abuelo la amenazó. La pequeña no podía comprender cómo su abuelo, a quien tanto quería, podía hacerle algo así. De repente comenzó a gritar fuertemente, y su abuelo se vio obligado a dejarla. Después del incidente, Samia corrió hacia la escuela temblando de miedo. Cuando regresó a casa después del colegio, estaba agotada física y emocionalmente. Pero debido al miedo intenso y la vergüenza, no pudo contarle a nadie lo que había pasado. Sus padres le preguntaron qué le ocurría y por qué se veía tan triste, pero Samia no pudo responder. Un día después de regresar de la escuela, Samia estaba sentada en su escritorio, estudiando, cuando su madre se acercó y le dijo que saldría un rato con su padre, que se quedara en casa y continuara con sus estudios, y que si pasaba algo su abuelo estaba allí y podía decirle. Después de que su madre dijera eso, salió de la casa. El miedo se apoderó del corazón de Samia, porque recordó claramente cómo se había comportado su abuelo con ella esa mañana camino a la escuela. Estaba hojeando sus libros, pero no podía concentrarse. El evento de ese día había dejado una herida profunda en su corazón y ya no confiaba para nada en su abuelo. Pero era muy pequeña y no tenía el valor suficiente para hablar. Al acercarse la tarde, Samia escuchó los pasos de su abuelo aproximándose y se paralizó del miedo. El abuelo entró a la habitación y preguntó qué estaba haciendo. Samia respondió con voz temblorosa y bajando la cabeza que estaba estudiando. El abuelo se acercó a ella y dijo con tono frío por qué tenía miedo si era su abuelo y si no quería conversar con él. Pero Samia no respondió. El abuelo se sentó en la silla junto a ella y le dijo con tono amenazante
que si le contaba a alguien lo que había pasado el otro día, sería muy malo para ella, si lo había entendido. La pequeña asintió con la cabeza por miedo. Su abuelo continuó diciendo que viera que su madre y padre no estaban allí, que estaban solos en casa, y que si pasaba algo, él estaba para ayudarla. Mientras hablaba, su mirada se volvió más aterradora y se acercó lentamente a Samia. Samia estaba como una estatua del miedo. Sus manos y pies ya no se movían. Pero esta vez reunió algo de valor dentro de sí y pensó que si permanecía callada, él se volvería más atrevido. Tenía que hacer algo. Súbitamente se le ocurrió una idea. Se levantó rápidamente y dijo que le dolía mucho el estómago y necesitaba ir al baño. El abuelo se sorprendió un poco y luego dijo que fuera. Samia corrió rápidamente al baño y cerró la puerta por dentro. Aún temblaba de miedo y los eventos de ese día daban vueltas en su mente una y otra vez. ¿Cómo podía un abuelo, que siempre la había amado, mirarla con esa mirada repugnante? Pensaba para sí. En el baño le surgieron muchas preguntas y su temor aumentó cada vez más. Finalmente decidió ir a casa de los vecinos y quedarse allí por un tiempo. No se sentía segura quedándose sola con su abuelo hasta que regresaran sus padres. Tan pronto como tomó esa decisión, salió del baño y fue directamente a casa de los vecinos. Mientras tanto, su abuelo la estaba buscando y finalmente la encontró en casa de los vecinos. La llamó diciéndole qué estaba haciendo allí, que la había buscado por todas partes, que tenía un examen próximo y por qué no estudiaba. Samia estaba sentada junto a su tía. Reunió valor y dijo que había estado estudiando por mucho tiempo y había venido a hablar un poco con su tía para despejar su mente, y que él podía regresar a casa, y cuando volvieran sus padres, ella también regresaría. En ese momento, Samia agradeció a Dios internamente porque le había inspirado la idea de ir a casa de los vecinos. Si se hubiera quedado en casa, tal vez su abuelo le habría hecho algo terrible. Después de un rato, sus padres regresaron a casa y Samia también volvió. Se sentó a pensar si debía contarle a sus padres lo que había pasado. Luego pensó consigo misma que su abuelo la miraba con miradas muy malas y podría lastimarla en cualquier momento. ¿Te está pareciendo interesante esta historia? Déjame saber en los comentarios qué opinas hasta ahora y no olvides darle me gusta al video si te está gustando el contenido. Pero después de pensar mucho, decidió contarles debido a su miedo extremo. Samia recordó cómo su abuelo le había advertido que no le dijera a nadie lo que había pasado y que las cosas empeorarían si lo hacía. Por esa razón prefirió quedarse callada también ese día. Esa noche, después de la cena, cuando se acostó en su cama preparándose para dormir, recordó un incidente anterior que había vivido con su abuelo. Este incidente había ocurrido cuando aún era una niña muy pequeña y no entendía mucho. Un día su madre la había regañado severamente y Samia había llorado tanto que sus lágrimas no se detenían. No podía entender por qué su madre se había enojado con ella y sintió en ese momento que todo el mundo estaba en su contra. En ese momento su abuelo la vio y vino hacia ella inmediatamente. Samia corrió y se refugió en los brazos de su abuelo. Él secó sus lágrimas y le dijo con voz dulce que no se entristeciera, que él estaba a su lado, que su mamá solo había estado enojada, pero eso no significaba que hubiera hecho algo malo. Pasó su mano con ternura por su cabeza y luego su abuelo la llevó a una tienda y le compró todo tipo de chocolates, dulces y bocadillos que le gustaban. Ese había sido uno de los recuerdos más hermosos en la vida de Samia. Recordó ese momento en el que estaba sentada en las rodillas de su abuelo, sosteniendo en su mano la bolsa de dulces que él le había comprado. Pero ahora todo había cambiado. Ese abuelo que la amaba tanto y la consentía, se había transformado en una persona completamente diferente. Ahora la miraba con miradas aterradoras y espantosas. Cada vez que pensaba en esta transformación, comenzaba a llorar intensamente. Ese amor que su abuelo le mostraba se había vuelto distorsionado y oscuro. Su abuelo la había amado mucho. ¿Cómo se había convertido ese amor en algo oscuro y malvado? Las lágrimas corrían por sus mejillas. Se sentó a llorar amargamente recordando la gran diferencia entre la relación que tenía con su abuelo en el pasado y en lo que se habían convertido las cosas ahora. Mientras se ahogaba en sus lágrimas, finalmente se rindió al sueño. Al día siguiente, uno de los maestros entró al salón y dijo que se acercaba el periodo de exámenes.
Y por eso la administración de la escuela había decidido organizar un viaje recreativo para todos los estudiantes, desde el personal hasta los maestros, todos participarían. Cuando Samia escuchó este anuncio, sintió algo de alivio porque había estado viviendo en ansiedad y tristeza constante debido a lo que su abuelo le había hecho. Y estas noticias fueron como un impulso de esperanza. En su clase tenía una amiga muy cercana llamada Alicia. Alicia notó que Samia se veía muy triste y se acercó a preguntarle si le había pasado algo y por qué estaba tan callada. Samia permaneció en silencio por un momento corto y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. Alicia le dijo que si estaba pasando por un problema grande, se lo contara, tal vez pudiera ayudarla. Samia pensó un poco y luego decidió contarle todo a Alicia. Comenzó a narrarle todo lo que había pasado y habló sobre esos momentos terribles y lo que su abuelo le había hecho. Al final de su relato dijo, llorando, que nunca había imaginado que su abuelo pudiera hacerle algo así. ¿Cómo había podido mirarla con esa mirada sucia? ¿Cómo había tratado de aprovecharse de ella de esa manera? Alicia se quedó callada por un momento después de escuchar todo, y luego dijo que debería haberle contado esto antes, que era su mejor amiga y debería haber compartido sus preocupaciones con ella. Después de hablar un poco, Alicia le dijo que no se preocupara, que le contaría todo a su padre. Su padre era imán en la mezquita, era un hombre de buen corazón y justo. Le hablaría en secreto total y le pediría que la ayudara. Estaba segura de que no haría la vista gorda ante tal injusticia y definitivamente haría algo. Samia secó sus lágrimas y preguntó si estaba segura, que sabía bien cuánto poder tenía su abuelo. Alicia respondió con firmeza que su padre no toleraba absolutamente este tipo de cosas, que no se preocupara, que si le contaba todo, tomaría medidas inmediatamente. Pero si su padre quisiera hablar directamente con ella, tendría que contarle todo exactamente como le había contado a ella. Samia sintió algo de alivio después de las palabras de Alicia. Secó sus lágrimas, miró a Alicia y dijo que estaba pasando por un momento difícil. Pero después de contarle todo, sentía que había descansado un poco. Alicia la animó diciéndole que no se preocupara, que estaban una al lado de la otra, que ya no estaba sola. Las amigas se abrazaron fuertemente y en ese momento, Samia decidió que sin importar cuán difícil fuera el asunto, ya no tendría miedo, sino que enfrentaría y se defendería. Ese día, Alicia regresó a casa y le contó todo a su padre sobre Samia. Le narró la historia desde el principio hasta el final, con todos los detalles, y luego le dijo que había visto a su mejor amiga, Samia, muy triste, y eso la había afectado mucho. Si alguien hubiera hecho algo así con su hija, él se habría enojado y la habría defendido, ¿no es cierto? Le rogó que considerara a Samia como si fuera su hija y la ayudara. Después de que el padre de Alicia escuchó lo que le había pasado, a Samia se sentó a pensar profundamente. Sintió cuánto se había degradado la moral en este mundo y luego se dirigió a su hija diciéndole que tomaría este asunto muy en serio. Salió de la casa y comenzó a caminar por la calle pensando cómo podría resolver este problema, porque si este caso se extendía entre la gente, todos los juzgarían y criticarían a su familia. Por eso el padre de Alicia decidió manejar el tema con secreto y mucho cuidado, pero se dio cuenta de que no podía resolver este asunto por sí solo. Necesitaba compartir esto con alguien en quien confiara completamente para poder tomar los pasos apropiados. Mientras tanto, llegó el día del viaje escolar. El día anterior al viaje, todos los maestros entraron a los salones y anunciaron que al día siguiente irían de excursión, que todos debían usar el uniforme escolar, que se reunirían en el patio de la escuela por la mañana y desde allí partirían juntos. Después de este anuncio, los maestros se fueron de sus aulas. Alicia y Samia estaban sentadas juntas en el salón. Alicia le dijo a Samia que le había contado todo sobre ella y su abuelo a su padre el día anterior, que estaba segura de que encontraría una solución, que ya no se entristeciera y que pensara solo en el viaje del día siguiente, que se divertirían mucho y olvidaría sus preocupaciones por un tiempo. Le rogó que ya no se entristeciera. Cuando su padre supo lo que había pasado, vio en su rostro mucha ira y asco hacia su abuelo, que estuviera segura de que su padre estaba de su lado. Después de escuchar estas palabras de Alicia, Samia sintió mayor alivio y dijo que ya era hora de que su abuelo recibiera su castigo.
Luego añadió que había tratado muchas veces de contarle esto a su padre, pero no había podido. Tenía miedo de que esto le rompiera el corazón si supiera que su padre había hecho algo así con su hija. Alicia dijo que no pensara en eso ahora, que debían prepararse para el viaje del día siguiente, que fuera a casa y se preparara para la excursión. Mientras Alicia se dirigía a su casa, Samia también comenzó a regresar a la suya. Caminaba por el sendero pensando constantemente si realmente el padre de Alicia podría ayudarla, y al mismo tiempo recordaba a su abuelo y las cosas terribles que le había hecho. En ese momento se encontró súbitamente con su abuelo en el camino. Su abuelo le dijo de repente que no la había visto mucho últimamente, que vivían en la misma casa, pero apenas la veía. Samia respondió temblando de miedo que en realidad se acercaban sus exámenes, y por eso estudiaba mucho y no salía de casa. El abuelo dijo que regresaran a casa juntos, porque él también se dirigía allí. Comenzaron a caminar juntos, y luego súbitamente su abuelo le preguntó por qué el otro día había dicho que le dolía el estómago y había ido al baño, pero no había regresado, sino que se había ido a casa de los vecinos. Cuando escuchó esta pregunta se aterrorizó y no supo qué decir. Había entendido perfectamente que su abuelo tenía la intención de lastimarla ese día. Después de pensar un poco, respondió que en realidad se había sentido cansada ese día, y como su padre no estaba en casa, había ido a hablar un poco con su tía para tranquilizarse. Pensaba dentro de sí que tal vez su abuelo fuera mayor de edad, pero ¿cómo podía tener un corazón tan duro y un alma tan malvada? Ahora entendía perfectamente por qué su abuelo le hacía todas esas preguntas. Había aprovechado la ausencia de sus padres ese día y había tratado de agredirla. Mientras caminaban hacia casa, su abuelo comenzó a hacer movimientos inapropiados y decir cosas molestas, pero Samia lo ignoró y caminó rápidamente. Súbitamente su abuelo tomó su mano con fuerza y dijo, mientras la sostenía, que había algo que quería decirle desde hacía mucho tiempo. Samia le dijo temblando que por favor soltara su mano primero y luego dijera lo que quisiera. El abuelo respondió que no había problema, que solo estaba sosteniendo su mano y no había hecho nada más. Samia había comprendido ahora la verdad de sus intenciones. Antes había gente alrededor de ellos, pero ahora el camino estaba completamente vacío. Entendió que estaba tratando de forzarla. Luego, súbitamente, su abuelo la arrastró a un lugar abandonado entre los árboles y arbustos donde nadie podría verlos. Estaba a punto de gritar, pero él puso su mano sobre su boca para impedirlo. Luego dijo con palabras aterradoras que había estado esperando esta oportunidad durante mucho tiempo, que había tratado muchas veces de acercarse a ella, pero había notado eso y había comenzado a evitarlo. Pero ese día no perdería esta oportunidad. Samia vio la malicia y la perversión en sus ojos. No podía creer que este hombre mayor pudiera decir palabras tan viles. En ese momento su abuelo comenzó a tocarla de maneras inapropiadas. Samia entendió que ocurriría una catástrofe. Quería gritar, pero su boca estaba tapada. Luego su abuelo comenzó a satisfacer sus deseos sucios. Samia sufría intensamente y no podía hacer más que llorar. Miraba a su abuelo mientras se transformaba ante sus ojos en un verdadero monstruo, y su corazón se llenó de odio hacia él. Después de terminar su acto vil, sacó su cabeza de entre los árboles para asegurarse de que no hubiera nadie. Y cuando vio que no había nadie alrededor, se dirigió a Samia y le dijo que si trataba de contarle a alguien lo que había pasado ese día, se arrepentiría mucho. Samia dijo, llorando amargamente, ¿cómo podía hacerle algo tan horrible? Le dijo, llorando, si era realmente su abuelo, si su conciencia no le dolía al hacer esto. Pero su abuelo ignoró sus palabras como si no hubiera escuchado nada. Luego notó que había manchas en la ropa de Samia. Esas manchas eran resultado de arrastrarla entre los árboles y agredirla. El abuelo le dijo que limpiara esas manchas con sus manos inmediatamente. Samia tembló de miedo, pero hizo lo que le pidió. Luego añadió que si sus padres le preguntaban sobre por qué su ropa estaba sucia, les dijera que se había caído mientras regresaba de la escuela. Samia asintió con la cabeza y dijo con voz temblorosa que estaba bien. Ese día Samia regresó a casa, y cuando miró su ropa, vio manchas ligeras. Sabía perfectamente de dónde venían. Estalló en llanto intenso. Pensó para sí si debía contarle todo a sus padres ahora, pero sintió miedo extremo. ¿Y si no me creen?
Y si piensan cosas peores sobre mí, especialmente su padre, no sería fácil para él creer que su padre había hecho algo así con su hija. Trató de consolarse un poco con la idea de que el día siguiente era el viaje escolar y Alicia le había asegurado que su padre estaba de su lado. Pero nunca había imaginado que algo tan terrible como esto podría pasarle ese día. Súbitamente tomó su decisión. Le contaría todo a su madre. Esa noche después de la cena, y cuando su padre salió de casa, Samia se sentó llorando y le contó a su madre todo lo que había pasado con su abuelo. Cuando su madre escuchó la historia, también comenzó a llorar y dijo por qué no le había contado antes que era una madre, y si le hubiera dicho, habría hecho todo lo necesario para protegerla. Samia respondió que había tratado muchas veces de contarle, pero tenía mucho miedo de su abuelo y no había podido. Pero ese día había ocurrido algo muy terrible y no había podido quedarse callada más tiempo. Luego añadió que le había contado todo a su amiga Alicia y ella a su vez le había contado a su padre. Y su padre había dicho que manejaría el asunto con mucha seriedad. Sentía algo de alivio ese día, porque al día siguiente irían en un viaje escolar y podría ocupar su mente. Pero nunca había esperado vivir ese terror mientras regresaba a casa. Su madre secó sus lágrimas y dijo que ya que había contado a Alicia y su padre, sabía todo, quería hablar con él también. Pero no podía contarle a su padre ahora. Tal vez no lo creería y no tenían evidencia contundente. Y cuando supiera que su abuelo la había estado amenazando, se enojaría mucho y podría decir por qué no le habían dicho antes si su padre había hecho esto. Así que primero necesitaban reunir evidencias. No le diría a su padre ahora. Samia dijo que al día siguiente tenían el viaje escolar, que los maestros habían pedido que todos participaran para aliviar la tensión antes de los exámenes, que hablaría con su amiga Alicia allí y arreglaría un encuentro entre ella y su padre. La madre planeó estos pasos con su hija y luego dijo que, ya que iría de viaje al día siguiente, no era necesario que estudiara esa noche, que al día siguiente tendría muchas actividades, que descansara y se fuera a dormir temprano. Samia fue a su cama, pero no pudo dormir. Pensaba constantemente qué pasaría después. ¿Pasaría lo que hizo su abuelo sin castigo? ¿Podría hacer que pagara el precio? Siguió pensando y llorando hasta que finalmente se durmió. En la mañana del día siguiente, Samia despertó y comenzó a prepararse para el viaje. Mientras su madre estaba en la cocina preparando el desayuno, su abuelo entró súbitamente y dijo con voz amenazante que no se atreviera a contarle a nadie lo que había pasado entre ellos el día anterior, que si lo hacía, no sería bueno para ella. Estas palabras siempre habían asustado a Samia, pero esta vez no sintió miedo extremo, porque ya le había contado todo a su madre y había decidido que de ahora en adelante no saldría ni iría a ningún lugar, excepto en compañía de su madre, incluso a la escuela, para que su abuelo no pudiera acercarse a ella otra vez. El abuelo salió de la habitación y entró la madre. Samia inmediatamente le dijo que su abuelo había venido otra vez y la había amenazado, preguntando qué debía hacer. Su madre la tranquilizó diciéndole que no tuviera miedo, que ella misma la llevaría a la escuela. Después de un desayuno ligero, Samia se preparó para el viaje y salió de casa con su madre. En el camino se encontraron con su abuelo, quien dijo inmediatamente que podía regresar a casa, que él llevaría a Samia a la escuela porque se dirigía en la misma dirección. Pero su madre, que ahora sabía todo, le respondió inteligentemente que no era necesario que viniera con ellas, porque pasaría por el mercado después de dejar a Samia. Cuando el abuelo escuchó eso, no dijo nada más y llevó a su hija hasta la escuela. Cuando Samia llegó a la escuela, vio que su querida amiga Alicia ya había llegado. Todos los maestros y estudiantes se reunieron en el patio de la escuela y luego partieron todos juntos al viaje. Durante el viaje, Samia le contó a Alicia lo que su abuelo le había hecho el día anterior con todos los detalles. Alicia se sintió extremadamente enojada después de escuchar lo que había pasado y dijo que ojalá le hubiera contado antes, que si hubiera sabido, no habría venido ese día a este viaje y habría trabajado para resolver este problema inmediatamente. Su abuelo tenía que recibir su castigo. Cuando terminó el viaje y regresaron a casa, Samia le dijo a Alicia que al día siguiente traería a su madre a su casa. Alicia le respondió que no se preocupara, que le contaría todo a su padre ese día.
Esa noche Samia regresó a su casa y le contó a su madre lo que le había dicho Alicia. La madre dijo que estaba bien, que la mañana siguiente irían juntas a casa de Alicia. En la mañana del día siguiente, fueron a casa de Alicia y allí la madre de Samia comenzó a hablar con el padre de Alicia, diciéndole que había querido contarle todo a su esposo, pero no había podido sin evidencia contundente que por favor le dijera qué debía hacer. El padre de Alicia dijo que su hija, Alicia, le había contado sobre la situación de su hija desde hacía tiempo, y desde entonces había tomado este asunto muy en serio, que hablaría con su esposo y le explicaría la situación de una manera que le hiciera creer. Luego el padre de Alicia tranquilizó a la madre de Samia, diciéndole que no se preocupara, que al día siguiente visitaría su casa y le explicaría todo a su esposo. Después de hablar por un tiempo, Samia y su madre regresaron a casa. Al día siguiente el padre de Alicia vino con Alicia a la casa de Samia y comenzó a hablar con el padre de Samia, diciéndole que tenía que hablarle sobre un asunto de suma importancia. Añadió que no sabía por dónde comenzar porque el asunto era muy sensible y vergonzoso, y por esa razón había venido personalmente a su casa. Si este asunto se extendía entre la gente, podrían hablar mal de su familia. Luego se dirigió a Alicia y le dijo que le contara al tío lo que había pasado. Alicia comenzó a hablar diciendo que como sabía, Samia era su mejor amiga y compartían todo juntas, que sería difícil para él creer esto, pero su padre, es decir, el abuelo de Samia, había hecho cosas terribles con ella. Luego Alicia narró toda la historia desde el principio hasta el final. Después de terminar su relato, el padre de Alicia dijo que su hija, Alicia, le había contado estas cosas antes, pero no había podido intervenir entonces sin evidencia fuerte, pero había estado siguiendo el asunto seriamente desde el principio. Había venido ese día para decirle que su padre, el abuelo de Samia, había cometido un crimen horrible contra su hija. El padre de Samia llamó a su hija y le preguntó si lo que habían dicho Alicia y su padre era verdad. Samia asintió con la cabeza mientras las lágrimas corrían por su rostro y dijo que sí, que todo era verdad, que le había contado a su madre pero tenía miedo de contarle a él porque pensó que tal vez no le creería. Su madre también dijo que Samia le había contado todo, pero no se había atrevido a contarle sin evidencia clara. Por eso había pedido ayuda a Alicia y su padre, y ese día estaban allí. En ese momento el padre de Samia comenzó a llorar intensamente y dijo que nunca habría imaginado que su padre, que había crecido ante sus ojos, pudiera hacer esto con su hija. Todos en la habitación, la madre de Samia, Alicia y su padre, quedaron impactados por sus palabras. El padre de Samia continuó llorando y dijo que había algo que no sabían. En realidad, él había conocido los aspectos oscuros de la personalidad de su padre desde antes. Años atrás, había hecho algo similar con la hija de su tío, pero no le habían dicho a nadie. Entonces, porque si lo hubieran hecho, todos habrían hablado sobre su familia, y la hija de su tío no habría podido casarse. Por eso habían ocultado ese incidente. Pero nunca se le había ocurrido ni por un momento que su padre pudiera hacer lo mismo con su hija. Después de esta confesión Samia, su madre, Alicia y su padre permanecieron en silencio atónito. Luego el padre de Alicia preguntó al padre de Samia qué tenía intención de hacer ahora, si no quería que su padre fuera castigado por lo que había hecho. El padre de Samia respondió después de tomar una respiración profunda que si reportaba a su padre a la policía, todo se sabría y se revelaría, y todo el pueblo conocería lo que había pasado. Entonces nadie querría casarse con su hija Samia. Dirían que no se casarían con una chica que había sido agredida por su abuelo, y esto destruiría completamente su vida. Luego continuó, después de momentos de silencio, diciendo que sin importar las cosas terribles que hubiera hecho su padre, seguía siendo su padre. No podía entregarlo a la policía a esta edad. Esto destrozaría su honor, y el de ellos también. Por eso había decidido que no se quedarían en esa casa. Tomaría a su esposa e hija y se mudarían a la ciudad. Le dirían a la gente que se habían mudado por trabajo y cortaría toda comunicación con su padre. Si Dios lo guiaba algún día, tal vez podrían hablar más tarde. Después de tomar esta decisión, abandonaron la casa y se mudaron a la ciudad. Pero antes de irse, el padre de Samia fue donde su padre y le dijo con ira intensa que deseaba que nadie tuviera un padre como él. Ya no vivirían en esa casa,
No había reportado a la policía solo para preservar el honor de su familia, pero que supiera que si esa no hubiera sido la razón, lo habría hecho pagar caro. El abuelo bajó la cabeza y no pudo pronunciar una sola palabra, porque no había nada que pudiera decir, ni ninguna excusa con la que pudiera defenderse. Esta historia nos enseña lecciones profundas sobre la confianza traicionada y cómo los secretos familiares pueden perpetuar ciclos de abuso. La decisión del padre de Samia de mudarse en lugar de denunciar el caso refleja las complejas dinámicas sociales y culturales que a menudo protegen a los agresores mientras las víctimas cargan con las consecuencias. La valentía de Samia al finalmente hablar, aunque tardía, muestra la importancia de crear espacios seguros donde las víctimas puedan compartir sus experiencias sin temor al juicio. El papel de Alicia como amiga solidaria demuestra cómo el apoyo entre pares puede ser fundamental en estas situaciones. Su padre, actuando como mediador responsable, ejemplifica cómo los adultos pueden intervenir de manera constructiva cuando se enfrentan a revelaciones tan serias. Sin embargo, la historia también expone las limitaciones de las soluciones privadas frente a problemas que requieren intervención legal y profesional. La transformación del abuelo de figura protectora a depredador ilustra cómo los abusadores pueden explotar relaciones de confianza y autoridad. Su comportamiento progresivo, desde miradas inapropiadas hasta agresión física, sigue patrones típicos de abuso que es importante reconocer para la prevención y detección temprana. El silencio inicial de Samia, motivado por amenazas y vergüenza, refleja las barreras psicológicas que enfrentan muchas víctimas. Su miedo a no ser creída o a ser culpabilizada son reacciones comprensibles que subrayan la necesidad de crear entornos familiares y sociales más receptivos y protectores. La revelación del padre sobre incidentes anteriores con otra familiar sugiere un patrón de comportamiento que podría haberse interrumpido con intervención temprana. Esto destaca cómo el silencio y la protección del honor familiar pueden permitir que los abusadores continúen causando daño. La decisión de mudarse, aunque comprensible desde una perspectiva de protección inmediata, plantea preguntas sobre la justicia y la prevención de futuros abusos. Sin tratamiento profesional o consecuencias legales, el abuelo queda libre para potencialmente repetir su comportamiento con otras víctimas vulnerables. Esta narrativa también expone las limitaciones de las estructuras tradicionales de resolución de conflictos cuando se enfrentan a crímenes serios. La preocupación por la reputación familiar, aunque culturalmente comprensible, no debería superar la necesidad de justicia y protección de las víctimas. El trauma experimentado por Samia requerirá apoyo profesional continuo. Los efectos psicológicos del abuso, especialmente cuando es perpetrado por figuras de confianza, pueden ser duraderos y afectar las relaciones futuras, la autoestima y el bienestar mental general de la víctima. La importancia de la educación sobre límites corporales y comunicación abierta en las familias se hace evidente. Los niños necesitan saber que tienen derecho a decir no a contacto inapropiado y que siempre habrá adultos dispuestos a escucharlos y protegerlos, sin importar quién sea el agresor. El caso también subraya la necesidad de sistemas de apoyo comunitario más robustos que puedan manejar revelaciones de abuso de manera que priorice el bienestar de la víctima sobre la preservación de dinámicas familiares disfuncionales. Los líderes religiosos y comunitarios necesitan capacitación para responder apropiadamente a estas situaciones. La historia de Samia nos recuerda que el abuso puede ocurrir en cualquier contexto, incluso en familias aparentemente amorosas. La vigilancia, la educación y la creación de múltiples canales de comunicación segura son esenciales para la protección infantil. También destaca cómo los secretos familiares pueden perpetuar ciclos de victimización que se extienden a través de generaciones. Si te ha impactado esta historia tanto como a mí, te invito a reflexionar sobre cómo podemos crear entornos más seguros para los niños en nuestras comunidades. No olvides suscribirte al canal para más contenido que nos ayude a entender y prevenir estas situaciones.